Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia de educación y cultura. Vamos a estar abordando toda esta terminología que nos permite entender en este mundo globalizado todas las cuestiones que incluyen la cultura. Vamos a dar inicio a una cuestión terminológica, ¿sí? Para poder entender esta relación existente, ahondando claramente, ¿verdad?, en estas nuevas tecnologías, en esta globalización y de qué manera la importancia que se da en la cultura, ¿sí? Esta transmisión de características heredadas, ¿sí? Y que se transmiten de generación a generación. Soy la licenciada Carmen Patricia González Vázquez y les doy la más cordial de las bienvenidas a UD Universidad. Bienvenidos a una de las carreras más bonitas, completas, ¿verdad? No haciendo menos a las demás, pero que nos da la pauta para estudiar y para aprender todo lo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y es un gusto para mí estar con ustedes en este primer módulo de la asignatura de Educación y Cultura. Vamos a iniciar a manera de introducción qué entendemos por cultura. Estas formas, estas acciones, estos patrones humanos que dan forma a la sociedad. Cómo la cultura es ese saber acumulado que transmite y se amplía de generación a generación, desde el vestir, la alimentación, las artes, la música, todo lo que engloba y es creado por el hombre y que es conocido como cultura. ¿Cuál es su relación con la comunicación? Vamos a estar abordando de qué manera viene esta parte sociológica de la cultura, cómo se encarga de investigar en torno a la vida del contexto social en el que nos encontramos, de qué manera le da un rol principal, ¿sí?, para explicar cómo funciona la vida en sociedad. ¿Qué entendemos por educación hoy? Vamos a ir analizando distintos videos, voy a estar compartiendo la bibliografía que vamos a estar llevando y cómo es posible entender cómo la educación en su dimensión social vamos a tratar de tener el fin de mejorar nuestra conducta humana. Suele entregar información de cómo se construyen todas estas cuestiones políticas, educativas y los sistemas que las sustentan, permitiendo entender cómo opera la sociedad. El rol que se tiene en la formación, cómo se aporta, de qué manera entendemos la formación sociocultural, qué elementos necesita abordar, qué los conforman, de qué manera se da esta multiculturalidad en cada una de las sociedades. Es importante tener un panorama general, chicos, y aplicar las metodologías y estrategias para una mejor comprensión de los temas que tenemos asignados. Dentro de esta temática y esta primera sesión, pues vamos a ver la importancia, estas ciencias auxiliares, los elementos que se consideran en la formación de las personas, el hombre como ser social y como ser educable. De qué manera hacen al hombre ser un ser social, esta cultura que tenemos como primer promotor en la familia, esta cuestión de los valores que de pronto se van perdiendo, ¿sí? Y nuestro segundo transmisor de la cultura, que es la escuela. Hemos tenido este contacto, ¿sí?, desde la aparición del hombre y su evolución, de qué manera en este transitar, este conocimiento y este lenguaje que se va adquiriendo, ¿verdad?, como seres complejos en un mundo cambiante, en una sociedad cambiante, como una parte individual y en grupo. Sí, es importante cómo ha evolucionado a través de esta cuestión biológica y social, cómo se entiende en sociedad, cómo siendo el resultado de estas interacciones sociales y culturales, pues el hombre ha logrado sobrevivir, adaptarse al medio gracias a la vida en sociedad, por lo cual resulta clave en el proceso de aprendizaje. Vamos a definir cómo se dan estos postulados, de qué manera recibe estas concepciones, los rasgos, ¿verdad?, de cómo el hombre puede ser educable, cómo la cultura del hombre se puede transmitir a través de diversos medios y formas de generación en generación y que sin embargo y por sí solo no se transforma en aprendizaje. Entonces, ¿el hombre puede ser educable? ¿Qué más se necesita? ¿Para qué se necesita?
Es importante englobar que estas características genéticas del hombre no explican por sí mismos su condición de educabilidad, ¿verdad? Toda la cuestión física, el sentido, el cerebro, la cuestión de que el hombre es la única especie que da sentido y contexto a su aprendizaje. Cómo la educación busca al ser humano aprenda elementos que de otra forma no podría aprender a corto plazo. Con la educación, jóvenes, el hombre abandona su esencia animal al poder conocer, hacer y valorar a la vez. La educación, al ser una construcción social, es eminentemente humana y vital, siendo prueba de ello de que el ser humano solo se desarrolló por la asistencia de otros en sus primeros años. Es importante realizar conclusiones, nuestro propio concepto de cultura y de educación, ir viendo la etimología que conlleva y sobre todo por qué el hombre es un ser educable, cómo a pesar de estas situaciones naturales y los sistemas educativos existen fallas, por qué se van modificando de manera constante, cómo aprovechar entonces nuestra condición social en el ámbito y contexto que estemos viviendo. Es importante, chicos, ir aprendiendo todas estas cuestiones y las formas de organización con el pasar del tiempo, cómo permite la asignación de derechos, de deberes, cómo se entiende este grupo de personas que interactúan entre sí, que se agrupan referente a un fin común, ¿sí? Es importante la familia, los tipos de organización, esta cultura que se da de generación en generación. Somos un país rico en cultura, somos multiculturales, tenemos la identidad que nos identifica, ¿verdad?, en todas partes del mundo, y que es importante conocer, realizar un análisis crítico y reflexivo dentro de la formación de cada uno de nosotros, y que como pedagogos, ¿verdad?, es necesario conocer cada uno de los pilares de la educación. Así que, chicos, iniciamos, vamos a estar compartiendo en las distintas plataformas y nuevamente bienvenidos. Iniciamos con nuestra primera unidad, la cultura.